Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Buenas tardes, soy Itzel Hernández. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes en una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones. Y bueno, pues déjenme confesarles que hoy sí llegué rayando como hace mucho no lo hacía el programa. Pero bueno, siempre es un gusto poder estar con ustedes, siempre es un gusto saber que del otro lado de este micrófono hay gente que nos está escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, dado que el día miércoles 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y digamos que el eslogan que sacaron este año, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es 40 segundos, son importantes. Porque cada 40 segundos, desafortunadamente, hay una persona en el mundo que se suicida. Así es. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de salud mental y adicciones con un tema muy, muy importante en el área de adicciones que nunca hemos tocado aquí en Confesiones y Confusiones, porque de alguna manera, pues, no es tan viejo, es reciente. Sí, el término es nuevo. El término es nuevo. El término chemsex o chemsex es nuevo, es que se refiere a sexo químico. Muy bien. Y bueno, esa voz que ustedes oyen es de nuestro invitado, el maestro Iván Huerta Lozano. Él es jefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil. Iván, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y pues bueno, ya lo habíamos comentado, tenemos aquí a nuestras queridas estudiantes en Servicio Social de la DEGAS. Está Jocelyn Fabián León, está Pilar Doriga Silva y Ramos Vascos María Enriqueta. Y antes de dar inicio al programa, vamos a dar con una cápsula justamente de lo que es salud mental. Y para esto nos lo va a leer esta Jocelyn. Sí, bueno, empezamos con la salud mental. Es un aspecto de salud integral, inseparable del resto y se refiere no solamente a la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, sino también al ejercicio de las potencialidades para la vida personal y la interacción social, que son inherentes a la naturaleza del hombre y condicionan su bienestar. En México, entre las principales 15 causas de pérdida de vida saludable se encuentran las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, que representan en conjunto del 18% del total de Avisa. 6 de ellas están relacionadas de alguna manera con trastornos mentales y adicciones, como los homicidios, violencia, accidentes de vehículos de motor y trastornos depresivos. Se estima que, una quinta parte de la población mexicana sufrirá a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental. Cabe mencionar que en América Latina y el Caribe se calcula 17 millones de adolescentes entre 14 y 16 años sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico que ameritan su atención. También en estudios en México reportan que el 15% de prevalencia de trastornos psiquiátricos infantiles indica que 5 millones de niñas y niños sufren algún problema de salud, de los cuales terminan un pequeño porcentaje en adicciones.
Pues bueno, hemos escuchado cifras que realmente son preocupantes. Son preocupantes, ¿no, Iván? Sí. Además que cuando hablamos de salud, pocas veces las personas hablan de salud mental. Como que sobre todo en nuestra cultura también la salud se relaciona mucho a la salud física. Exacto. Pero nadie pone el ojo y nadie pone atención en la salud mental. No estamos educados para poner atención en si nos sentimos tristes, ansiosos, angustiados, como que no lo callamos, como que no pensamos ir con un especialista, como que hay gente que, por ejemplo, ahorita que mencionaron datos de adolescentes, quiere llamar la atención, ¿no? Si se hace cutting, está llamando la atención. Si se dice que se va a suicidar, solo quiere ser el centro de atención. Ajá. Entonces, no le damos la dimensión que implica la importancia de la salud mental. Y sobre todo, yo creo que ahora es algo más preocupante por la situación social en la que estamos viviendo. Cambios muy importantes sociales, políticos, familiares, de amistad. Y eso hace que realmente me preocupe como psicóloga, ¿no? Claro. El área de salud mental, porque eso es la parte primordial de un ser humano. Así es, como bien dices, los tiempos han cambiado. De hecho, el tema que hablamos hoy de chemsex le llaman la tormenta perfecta porque tiene 3 elementos: redes sociales, sexo y drogas. Y este punto que tú dices de los vínculos, ¿cómo han cambiado? Bueno, han cambiado entre otras cosas porque ahora los chavos, los niños y los adolescentes se llaman nativos digitales. Ellos ya crecieron en el mundo virtual, en las redes. Algunos adultos o los papás, entre más mayores sean, son analfabetas digitales. Claro. Entonces, ahí los papás se encuentran un poco perdidos de cómo pongo reglas si él sabe manejar la tablet y el celular y yo no. Exacto. Y como bien dices, han cambiado los vínculos porque en una mesa la gente puede estar reunida, pero todos están en su celular, ¿no? Fíjate que yo cada vez que salgo a comer fuera de casa y que voy a algún restaurante, algo que yo hago realmente es observar alrededor. Ajá. Y es impresionante la cantidad de gente que está con el celular en la mano y que todo el tiempo está viendo hacia la pantalla. No interactúa con la o las personas que están departiendo la comida cuando es algo tan importante, ¿no? Nunca la ven a los ojos, ¿no? Jamás. Ahora sí que como buen psicóloga que dices, yo también observo y no, nunca se ven a los ojos. Siempre están viendo la pantalla del celular. Y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O al niño de que para que no delata, ten el celular, ¿no? Y entonces los vínculos están un poco rotos. Y al estar un poco rotos, entran estas prácticas. Imagínate que una persona, para que pueda tener relaciones sexuales o vincularse con otro, tiene que drogarse. Sí, y ese es justamente un tema que podemos ir abordando, porque sí. Obviamente va de la mano con el área de salud mental. Así es, total. Que es todo un concepto. Exacto. ¿Qué es salud mental? ¿Cómo podríamos definir salud mental? Fíjate que a mí me gusta definirla un poco relacionada con lo que mencionaron ahorita, que es como el potencial o el estado de equilibrio, ¿no? Aunque siempre va a haber altibajos, pero el estado de equilibrio que una persona puede tener para sentirse bien consigo misma y con los otros. Y honestamente, Iván, ¿en algún momento de la vida encontramos el equilibrio perfecto? No. ¿Verdad que es algo complicado? Es complicado y yo creo que es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días y de cómo nos alimentamos emocionalmente también. O sea, también qué introducimos a nuestra mente, a nuestras emociones, qué nos decimos, de qué gente nos rodeamos, ¿no? Eso tiene un impacto. Somos esponjas y no somos solo esponjas de niños todo el tiempo. Sí, claro. Somos espejos, entonces el otro también nos va a devolver un poco lo que nosotros proyectamos. Entonces, no existe el equilibrio perfecto. Lo que sí existe es la posibilidad de trabajar en estar siempre cada día mejor, ¿no? Claro. Porque sigue siendo la salud mental un gran tabú en nuestra sociedad. Porque nos sigue dando miedo hablar de estas emociones que bien decías, ¿no? Sí. El dolor angustia al otro. Ya ves que cuando alguien llora, ya no llores, es lo primero que le dicen, ya, a ver, tranquilo, ya no llores. En lugar de, estoy aquí, te escucho, desahógate, ¿no? Quizás solo los psicólogos nos entrenamos para poder soportar ese dolor, pero en la sociedad la gente no quiere saber del dolor del otro porque ya carga el propio. Entonces, mejor nos hacemos de la vista gorda, mejor, no queremos rascarle, inclusive con nosotros mismos, no queremos hacernos preguntas, ¿no?
Entonces mejor de lunes a viernes me saturo de trabajo y los viernes me voy a alcoholizar con los amigos y ya después es otra sustancia y luego la bola de nieve crece y nunca me pregunté cómo me siento. Es como apaciguar. Anestesiar. Como anestesiar. La droga es un anestésico. Dolor, definitivamente. La droga es un anestésico emocional. Nada más que va a llegar el momento en que esa muleta ya no te va a servir tanto, te va a empezar a tirar, ¿no? Al principio sí te sostiene, ¿no? Claro. En centros de integración juvenil decimos no le puedes quitar la muleta de un día para otro. Le ha servido. La adicción es un síntoma. Tienes que rehabilitarlo. Exacto, y tienes que ver qué hay detrás de ese síntoma. Claro, ¿No? claro. ¿No? Así como cuando nos duele la panza y vamos con el gastroenterólogo o el médico y descubre por qué, así tenemos que ver por qué nos está doliendo el espíritu, el alma, la mente, ¿no? Y esta parte que me encanta, y bueno, hablando entre colegas, ¿no? Así es. Cuando hablamos justamente del alma o del espíritu, que además es intangible. Totalmente. O sea, no lo ves y ahora que tuvimos la videoconferencia justamente de salud mental, es que mira, cuando como mujer estás embarazada, Ajá. pues vas con el ginecólogo. Exacto. Y te pone un aparatito maravilloso, ¿no? Ajá. Un ultrasonido. Donde vas viendo cómo evoluciona el Exacto. bebé, ¿no? Cuando vas con el cardiólogo, pues igual te pone unos electrodos que te va revisando cómo van los latidos. Y sale ahí, ¿no? La gráfica. Claro. Incluso hasta un eco, ¿no? Que le llama, Ajá. se va viendo, ¿no? Exacto. Pero no hay ningún aparato hasta ahorita que mida o te diga, ¿qué crees, Itzel? ¿Qué crees, Iván? El área específica de tu alma que se ha dedicado a esto está así. Está fallando. Yo creo que por eso es tan complicado, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que los colegas, yo tengo un colega psiquiatra que trabajamos juntos y me decía eso. Dice, al no haber un estudio físico, ¿no? Inclusive la psiquiatría es hasta cuestionada de en base a qué medicas, diagnosticas, si no ves. Claro. No tienes un estudio de sangre, no tienes nada, no tienes una tomografía, un ultrasonido. Y básicamente es en base a los síntomas. Y yo cómo puedo escuchar los síntomas, pues eso, escuchando justamente. O sea, yo creo que también por eso nos angustia un poco, ¿no? Porque vamos a tener que hablar. Y no estamos acostumbrados a hablar. Claro. Porque no nos enseñan, no Iván, nos también enseñan, es muy cierto. No nos enseñan. Bueno, si hablas, ¿por sí, qué no, hablas? no. Si lloras, porque lloras. O si eres hombre, los hombres no lloran. O si te enojas, no te enojes. No vale la pena. No te enganches. Claro, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, son puros no a las emociones. O sea, como si fuéramos robots, así como de no te enojes, no llores, no estés triste. O si estás muy feliz, ay, ¿qué le pasa, no? Exagera. O sea, todo es un no a la emoción. Porque obviamente la emoción es algo complicado de manejar, ¿no? Porque yo he escuchado a los mismos pacientes, incluso a veces hasta uno, ¿no? La palabra desbordar. Me voy a desbordar. ¿Y qué tiene de malo que te desbordes? Exacto. Es necesario. Muchas veces es necesario, como los ríos, cuando llueve muchísimo. Totalmente. Las presas. Llega un momento en que es tanta la cantidad del agua que tiene que salir. Exacto. Somos igual nosotros. Sí, ahora sí que utilizando esa metáfora, si se desborda un río hace nuevas rutas. Y entonces te ayuda porque cambias. Claro. ¿No? Claro. O sea, no puedes permanecer estable, rígido. O sea, yo creo que el ser humano, si algo tienes que no... Entre más quieras ser rígido, más te vas a angustiar, ¿no? Porque la vida no se puede controlar y las emociones difícilmente. Más bien hay que darle un cauce, ¿no? No controlar como... No entender controlar como tapar, ¿no? Sino controlar, como bien dices, más bien como dejarse ver. Claro. ¿No? Porque eso va a las respuestas que tanto necesitamos como seres humanos. Sí. De hecho, fíjate que cuando nos llegan los chicos que ahorita, por ejemplo, está en boga la marihuana, ¿no? Por todo el discurso en favor y en contra. Y entonces los padres de familia nos llevan a los chicos y llegan con una frase que es casi compóngamelo, ¿no? Como está medio averiado. Como el coche, ¿no? Ajá, como la licuadora. Usted compóngamelo. Y son chicos muy callados. Las primeras sesiones son callados. Ya ves cómo son los adolescentes, retraídos. Pero va a haber un momento en el que empiezan a hablar. Y cuando empiezan a hablar de lo que pasa en casa, ya no le gusta a la familia. Entonces ya no me lo arregle, ya me lo llevo así. Ya está diciendo cosas que no quiero que digan, claro. como abusos, como secretos. Claro. Y a veces se los llevan. Y es como tú bien dices, porque no nos enseñan a manejar esto.
Que además es complejo, porque también la familia juega un papel muy importante en todo este mal desarrollo del ser humano. Totalmente. Y es como no buscar culpables, pero sí meterlos al tratamiento. Cuesta mucho, porque ellos llegan así de, tú arréglamelo y yo soy como ajeno, ¿no? Así me salió. Y entonces no es así de que así me salió, no es algo que compras, tú has participado de ese comportamiento. Claro, y a final de cuentas, esta situación emocional que nos conlleva a ser justamente independientes, irrepetibles como seres humanos, pues nos va llevando a vacíos. Totalmente. Nos va llevando a malas relaciones, nos va llevando a consumos de cualquier tipo de sustancia, que a lo mejor al principio nos va a causar un placer, porque nos quita el dolor por ese momento aparente. Exacto. Pero después ese dolor empieza a crecer. Exacto. Y la adicción se vuelve a generar. Exacto. Más bien, no se vuelve a generar, se incrementa. ¿no? Sí, se agrava. Y entonces, justamente aquí entra esta parte que tú bien comentabas, que es el sexo químico o el chemsex o como se le conozca, ¿no? Porque va esta parte emocional. Va al me siento vacío o me siento vacía. Exacto. Y entonces viene esta parte que tú ahorita nos vas a explicar qué es, por qué se da, desde cuándo está. Sí. Estas nuevas generaciones, ya viene de atrás, ¿no? Yo creo que las drogas siempre han estado presentes en la historia del hombre. Desde Mesopotamia, desde los egipcios, desde los aztecas, pero le daban otro sentido, ya ves que eran como rituales espirituales, ¿no? Ahora más bien se utilizan como tapones emocionales. Y en ese sentido, ¿qué es el sexo químico? Es el consumir drogas intencionalmente para tener relaciones sexuales durante varios días. Puede ser horas o días. Y lo más grave es que sin protección y con varias drogas. Es decir, en una sesión de chemsex tú puedes encontrar cocaína, heroína, mefedrona, anfetamina, marihuana sintética, alcohol, y lo que se una. Entonces imagínate una escena en la que están 20 personas con una charola de droga, inyectándose, compartiendo jeringas. Como bien dices, qué vacío, ¿no? Porque sin juzgar, lo estamos hablando como un vacío emocional, no como un vacío desde la moral. Como un vacío emocional que necesita ayuda y atención. Las personas mismas dicen, ni siquiera me acuerdo de lo que hice. Porque ya ni siquiera es placentero. En realidad ya perdieron hasta la conciencia de estar ahí. Claro. Ya no lo están disfrutando. Están en un estado alterado de conciencia muy fuerte. ¿Y a qué se exponen? A VIH, hepatitis C, sífilis, ¿no? Porque no hay... Embarazos. Ajá. O también te quería comentar que hay subgrupos dentro de la gente que practica chemsex. Uno de ellos son la gente que es portadora de VIH. Y que dice estar cansada de tener que salir del closet y declarar que tiene VIH por el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque en estas fiestas nadie les va a preguntar su estatus, ¿sabes? O sea, no les importa. El problema es que tampoco les va a importar quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta. O sea, estás cosificado. Estás para el placer del otro. Y entonces uno de los subgrupos es la gente con VIH que no ha ido a terapia, que no ha aceptado el diagnóstico, que lo rechaza, ¿no? Otro subgrupo se llaman book chasers o cazadores del bicho. Estas personas quieren adquirir VIH, buscan adquirir el VIH. En las redes sociales ellos se identifican con el emoticón o emoji del regalo, de la cajita del regalo. Y ellos a través de ese emoticón dicen busco o doy el regalo. El regalo es adquirir el VIH. ¿Por qué lo quieren adquirir? Son personas que iniciaron su vida sexual en los años 80s, 90s, cuando surge la epidemia, y dicen estar cansadas de tener sexo con miedo. Entonces ya llegaron a un límite de, mejor ya lo quiero tener. Sí, para no preocuparme, porque mi vida, te lo dice, mi vida sexual cuando yo era chavo inició con terror. O sea, claro. Con terror. Y porque todos los amigos a mi lado se iban muriendo, etcétera. Y un tercer subgrupo son los practicantes de slamming, que es consumo de drogas por vía inyectable. Entonces, hay que decir que principalmente estas sesiones son entre hombres que tienen sexo con otros hombres. La población gay, bisexual, son la mayoría.
Pero también pues ya hay sesiones de heterosexuales o donde están todas las orientaciones. O bugas, como nos dicen. O bugas, exactamente. Wow. Pues sí, realmente es algo complicado. Sobre todo por todo lo que conlleva este tipo de ejercicio, que lo queremos llamar así. Exacto, ¿no? y práctica. Les recuerdo nuestros números, nuestro número 5536-8989, 5536-8989. Hoy aquí en Confesiones y Confusiones, hablando salud mental y adicciones, y en el tema de adicciones, hablando de chemsex. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. You promised me just me and you. Promise me the moon and the sun, the bird and the sky. You promised me a wonderful life, they were on the lights. You promised me all diamonds and pearls that I never got. You promised me red roses and gold, but soon you forgot. You promised me just me and you. You promised me I could be your queen and you be my king. You promised me a white wedding dress, where is the ring? You promised me your tender caress, your kisses at night. So try to show it wasn't in vain, because I'm wasting my time. You promised me just me and you. Too late for I don't know what to do with my life, but I know my rule is no second chance. You promised me, you promised me, you promised me. Too late for Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Pues bien, regresamos y pues bueno, aquí escuchando ahorita esta plática con Iván, sí realmente hay cosas que están, no me espantan definitivamente, No. Como bien lo comentabas, ha sido una cuestión de toda la vida desde que el ser humano ha estado en la faz de la Tierra. Sí. Pero ahora hay más conocimiento, hay más estudios, entonces pues nos damos cuenta que definitivamente esto es un complejo, algo bien difícil, muy complejo, y sobre todo ahorita este comentario que me decías de que bueno, no se sabe en qué se meten. Sí. Pero ahorita lo platicamos. Sí. Tenemos una llamada.
Sí, bueno, el señor Miguel Ángel Franco Eres quiere saber cómo se puede detectar si una persona se está drogando. Él menciona que tiene su sobrina está en contacto, o bueno, su círculo social está rodeado de personas que consumen drogas, no sabe qué tipos de drogas, pero él quiere saber cómo detectar si su sobrina consume esta. El efecto depende de la droga. Ahora sí que las manifestaciones depende de qué está ella consumiendo. Por ejemplo, marihuana es muy conocido, ojos rojos, aletargamiento, etcétera. Si se mete un LSD va a estar eufórica, ¿no? Cocaína igual, mucha energía. Entonces, sí depende de la droga, pero lo más importante para que él se pueda guiar es cambios drásticos en el comportamiento es decir, si ve que su estado de sueño está alterado, si la ven más irritables o si la ven como que encerrada, que deja de comer, o sea, como de que básicamente que la conducta ellos no saben por qué y la ven diferente, pueden hablar con ella y investigar. Es importante hablar. Los padres a veces tienden a revisar cosas, a querer un poco invadir la privacidad, y yo entiendo, es por la preocupación, pero hay que hablar. Muchas gracias. Sí. 5536-8989, 5536-8989, aquí en Confesiones y Confusiones, hablando salud mental, adicciones, y dentro de las adicciones, el chemsexo, sexo químico. Ahorita que estábamos en el corte, estamos platicando Iván y yo, y él me comentaba que pues han estado llegando ahora jóvenes con casi, bueno, más bien con brotes psicóticos. Sí, con brote psicótico, y esto viene de que, como te comentaba, aunque toda la vida ha estado la combinación, el binomio sexo-drogas, lo que hace el sexo químico más peligroso es drogas sintéticas, ¿sí? Son drogas diseñadas en laboratorios clandestinos, eso es importante decirlo, porque los chavos no saben ni siquiera lo que se están metiendo. Te comentaba que, por ejemplo, las marihuanas sintéticas ya ni siquiera es marihuana, y los chavos están en el discurso de es algo natural, es una plantita, y en realidad es hierba o pasto molido con químicos rociados, ¿no? Y entonces ya ni siquiera es marihuana, y es más bien sustancias químicas. Y estas sustancias químicas en investigaciones ya están asociadas a brotes psicóticos con 1 o 2 consumos, porque nadie sabe que tiene esa sustancia, porque son lotes clandestinos, o sea, ellos no siguen medidas de seguridad, ni de higiene, ni de nada. Entonces sí ya ha habido casos en urgencias de chicos con psicosis. Pues bien, tenemos a Perla que nos va a comentar algo. Perla. Bueno, pues tenemos que el consumo de drogas en adolescentes actualmente constituye un problema de salud pública. Esta población representa un grupo de mayor riesgo respecto al consumo de drogas, ya que tienen una inmadurez y una falta de herramientas para tomar decisiones acertadas frente a su plan de vida. Entre las sustancias adictivas que más consumen los adolescentes a nivel mundial se encuentran el alcohol, el tabaco y la marihuana. El consumo de estas sustancias presenta múltiples consecuencias, como la dependencia, lo que afecta el correcto funcionamiento del cerebro, alterando el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones, y pues se ha relacionado mucho con problemas de salud mental como trastornos de conducta y trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Pues va justamente eso, ¿no? Sí. O sea, es lo que decíamos, ¿qué parte del cerebro Exacto. es la que toca el timbre, la Exacto. droga, ¿no? Para que ya sabemos que son neurotransmisores, Sí, y bueno, sí, ¿no? sí, Toda sí. la parte bioquímica. Exacto. Bueno, nosotros lo sabemos, nuestro radio escuchas a lo mejor no, Ajá. pero bueno, la parte donde hay todas estas adherencias de las Exacto. adicciones, pues son en los neurotransmisores. Así ¿no? es, sí. Que son los transportadores de las sustancias a nivel cerebral para... Totalmente, y estas drogas sintéticas van directo a estimular estas áreas cerebrales, prefrontal, etcétera, donde está, por ejemplo, ¿qué está en esas áreas? Control de impulsos, juicio, medir consecuencias. Entonces, justo al bloquear eso, vámonos con todo, ¿no? Ujú. Vámonos con todos, y entonces se meten muchas sustancias, tienen sexo sin condón, y también se prestan a prácticas sexuales traumáticas, por ejemplo. Con el consumo de estas sustancias pueden tener prácticas masoquistas, como fisting, que es introducir puño o objetos al ano. Entonces imagínense el escenario donde no hay protección, hay que te puedes fisuras anales, no hay higiene,
hay gente con VIH, con sífilis, entonces es un caldo de cultivo para transmisión de enfermedades. Por eso no es escandalizar, es que esta población sepa, si nos escucha alguien que practica chemsex, que puede ser, que hay lugares donde pueden ser atendidos sin juicio, sin moral, más bien como en una escucha terapéutica, porque esa persona se puede preguntar si realmente esas sesiones lo están haciendo sentir feliz o mejor, ¿no? Ujú. ¿No? Y como tú decías hace rato, el vínculo, es más bien el vínculo que está un poco dañado, el amor está un poco ahí desdibujado, ¿no? En las nuevas generaciones. Las aplicaciones, por ejemplo, han provocado que sea, ya no me gusta, next, ¿no? Siguiente cita. Entonces ninguna relación realmente la gente se llega a conocer porque los vínculos son desechables ahora, ¿no? Claro. Perla, pues prácticamente es una mujer muy joven. Muy joven. Muy. Muy joven. Y bueno, ella pues está en este rango de esas generaciones que nosotros estamos los hablando. millennials, Los ¿no? millennials, ¿no? ¿Cómo se desarrollan ahora estas generaciones, Perla? Porque a mí sí me llama mucho la atención. Digo, yo puedo ver, pero pues yo no estoy inmersa en el rango de edad que tú tienes. Bueno, es que, bueno, incluso yo veo en generaciones que vienen un poquito atrás de mí que sí, ya Más hay chicos. más chiquitos, 1 o 2 años, hasta incluso 3, que ya Ajá. traen como más problemas en cuanto a drogas, más problemas psicológicos, más problemas también con cosas sentimentales, y todas relacionadas con que todavía en nuestra generación nuestros papás todavía nos quedaban un poquito más o nos tenían más en control que a los que ya vienen atrás. Lo que más se está viendo, más con chicos de CCH, prepas, es donde más se está viendo más surgimiento de problemas psicológicos, más consumo de drogas, más problemas con sexualidad. Es lo que más se ve. ¿Por qué es tan importante, Iván, que hablemos del chemsex? Y lo platicábamos también en el espacio de la pausa. Digo, a final de cuentas, hubo en la historia una discoteca en Nueva York que se llamaba Estudio 54, en donde pues era muy bien sabido que era realmente una disco donde consumían drogas. Así es. Y tenían relaciones todos con todos. Sí. Era una gran fiesta, o si nos vamos a más antiguamente, era una orgía, ¿no? Exacto, una orgifiesta. Una orgifiesta. En donde pues emulaban un poco a esta historia de los romanos, donde también... Exacto, ¿no? Los bacanales. Los bacanales, justamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué o a través de qué o qué buscan? Por ejemplo, el buscar infectarse, tú bien lo decías, ¿no? Es por el miedo, es porque ya no quieren... Por el hartazgo. Por el hartazgo. Pero, ¿por qué? O sea... Pues ya ves que se llama que también estamos en la sociedad, en la época del vacío, en la sociedad del vacío. Que se pensaba que el ser humano entre más cosas iba a tener, más feliz iba a ser, y resultó que no. Que estamos saturados y sobresaturados. Y también hay otro libro muy bueno que les recomiendo que se llama La Sociedad del Cansancio, que es un libro que dice, nos robotizaron, estamos produciendo y somos máquinas, y entonces no hay espacio para hablar de lo que me pasa o cómo me siento. Como bien decía Perla, inclusive ahorita en los adolescentes se está encontrando prácticas no como chemsex, pero sí otras prácticas de riesgo como el carrusel, el arco iris. Por ejemplo, el carrusel se sientan en rueda los chicos y las chicas se van sentando en ellos y van literalmente rotando sin condón, y el chico que tarde más en eyacular gana. Entonces, como estas muchas prácticas, y volvemos a lo mismo, no es para escandalizarnos, es para preguntarnos qué está pasando con ellos, en qué momento se distorsionó la relación sexual, porque el sexo es sano, el sexo es salud mental. De Exacto, hecho, claro. te da salud mental. Por supuesto. Pero te libera endorfinas. Exacto, hasta físicamente Claro. está comprobado, emocional y todo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se llevó a algo tan trivial que ya ni siquiera es como un vínculo de te quiero, me gustas, ¿no? Como todo el proceso que antes había, ¿no? Ahora es así, directo a lo que vamos. Y corte B, suben a las chicas a las redes desnudas en prácticas sexuales. O sea, ya también no hay un respeto a la pareja,
aunque sea momentánea. Y es eso, en CJ, o sea, realmente ahorita estamos como preguntándonos en qué momento el vínculo se distorsionó. Se fragmentó. Se fragmentó, ¿no? sí, porque en las redes sociales, ¿sabes cómo se comunican ellos? ¿Cómo se identifican? Con emoticones. Si es caramelos, es que consumo metanfetaminas. Si es la hoja de maple, o sea, estos emoticones los ponen en sus perfiles. Entonces ya entre ellos se identifican, ya no es necesario preguntar, ¿practicas chemsex? Si yo tengo una hoja de maple, es marihuana. Si yo tengo una jeringa, pues heroína. Si yo tengo una nariz, cocaína. Si yo tengo un rayo, soy dealer. Si yo tengo una doble B de bueno, practico bareback, que es sexo sin condón. Entonces le comentaba yo esto a unas compañeras y decían, ay, yo luego me mandan esas cositas y yo pensando que que son como saluditos, ¿no? Claro. Y yo así, wow. y es lo que te decía, hay mucha gente analfabeta digital. ¿Qué quiere decir esto? Ya la brecha generacional hace que ellos se comuniquen y no nos enteremos. Sí, pero bueno, esto tú lo sabes porque platicas y el grupo con el que tú trabajas en centros de integración. Exacto. Son grupos de adolescentes que están justamente en eso. En la parte que tú bien lo decías, que era son los nativos digitales. ¿No? Exacto. Entonces, sí, ellos nacieron con compu. Por eso son nativos digitales. Claro. Y hasta los papás orgullosos, no, mi hijo ya maneja el celular y no sé qué. Pues ojalá no te diera tanto gusto, porque un celular no es para un niño. Así es. Ni una tablet. Claro. ¿No? El niño tendría que estar jugando, imaginando, creando. Desde ahí viene, ¿eh? Sí, por supuesto. Desde ahí viene que somos como, si te fijas, una sesión de chemsex es algo repetitivo, sintomático. No tiene la creación de cómo la conquisto, lo que antes, ¿no? La cartita, ya no hay eso. Porque desde niño ya no están jugando, están en lo virtual. Bueno, yo tengo un amigo que no es tan niño, tiene 42 años, ¿no? Y su pensamiento hacia la cuestión de relacionarse con las mujeres en cuestión sexual es, claro que no, dice, ahí ni siquiera tienes que querer ni amar, o sea, lo que vas, no dices, ok, creo que tienes que ir a terapia y resolver ahí muchas cosas. Exacto. No, porque cuando tú a esa edad tienes ese pensamiento es porque hay un vacío impresionante emocional. Y hay soledad. Y hay mucha soledad. En el fondo eso es mucha soledad. Y no atreverse a reconocer que sí le gustaría amar. Entonces también se ha distorsionado como que eso es cursi. Claro, esa es su palabra, es cursi. Es cursi. Eso es de mujeres, entonces, ¿no? Lo cool es, yo no me enamoro, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Yo no me enamoro. Sí, eso es lo cool. Está pasada de moda eso. Eso, sí. O eres tonto, si te enamoras eres tonto. Fíjense que yo les recomiendo a los radioescuchas. Hay una película que me encanta mucho que se llama El Descanso. Y es una historia donde dos mujeres, una que vive en Estados Unidos, otra vive en Inglaterra, una en Los Ángeles, la otra en no me acuerdo qué parte de Inglaterra, pero deciden cambiar casas porque las dos traen ahí una situación emocional, ¿no? Entonces, uno de los discursos de una de ellas es que soy cursi. Entonces le dicen, pues qué bueno que seas cursi. Creo que a final de cuentas esta parte del ser cursi, del buscar las cosas bonitas en una época tan caótica como la que estamos como en extinción de esas personas. Exacto. De hecho ahora es ser contracorriente aceptar que uno quiere enamorarse. Es lo inusual. Claro. O sea, ahorita tenías que ser como valiente para decir, no, a mí sí me gustaría, ¿no? Claro. Y ahora lo cool, te digo, es el carrusel y nadie se enamora. Me quedé con el carrusel. Me imagino los carruseles de feria, ¿no? El caballito. Obviamente, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa musical. 55368989 55368989. Confesiones y confusiones, hablando salud mental y chemsex. Promis les soleils en hiver en arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte
Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart par des plats cassés. Tu m'as promis d'être ta reine pour cette trimballée. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou. Bueno amigos, regresamos, confesiones y confusiones, 5536-8989, 5536-8989. Hoy platicando con el maestro Iván Huerta Lozano, jefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil. Estamos hablando de un tema que es salud mental y adicciones, con el tema chemsex o sexo químico. Y pues bueno, a final de cuentas es algo que ha tenido una evolución. Sí. Es como un desapego también a la realidad, porque definitivamente, si hablamos desde la perspectiva de lo que es la realidad, pues la realidad muchas veces no es agradable. Exacto. O sea, sí duele, Exacto. sí pesa, Sí, sí lastima, sí. sí daña, Sí. pero para crecer es necesario Atravesar afrontar eso. esas partes. Y aquí lo que están evitando ellos es afrontar eso. Exacto. O sea, no quieren atravesar algo que traen ahí, ¿no? Una responsabilidad, porque incluso también es responsabilidad. También ¿no? es responsabilidad. Por ejemplo, no quieren afrontar el diagnóstico positivo de VIH, cuando podrían ir a una terapia, aceptar el diagnóstico, ver que no es sinónimo de muerte, que alguien todavía te puede amar, que hay parejas VIH positivas, o sea, más bien se les cierra el mundo y es como, entonces me voy a autodestruir, porque eso es autodestrucción, Ujú. es buscar la muerte. Claro. Y de hecho, yéndonos más a fondo en los aspectos emocionales encontrados en la población que practica chemsex, se ha encontrado siempre en esta población ansiedad y depresión. Obvio, sí. Ansiedad y depresión, historia de abuso infantil, violencia en la pareja, o sea, parejas violentas que los maltratan, y una historia en la que presenciaron maltrato entre los papás o ellos fueron maltratados o abandonados. Ese es otro factor que estamos encontrando en los adolescentes. Cuando visito a los centros de integración, porque hay 120 en el país y me toca visitarlos, lo que más me están reportando últimamente es chicos abandonados. Los dos papás trabajan, cuando hay dos papás. Sí. Cuando hay una sola mamá, la mamá tiene que sostener el hogar y trabaja. Entonces, están solos, los chicos están solos. ¿Y dónde están solos? En el internet. Y entonces, es donde se empieza, es otro arista de esta realidad. Se empiezan a vincular solo a través de internet, porque en internet yo puedo inventar un personaje. Entonces yo soy súper cool, soy súper seguro, porque en el fondo tengo mucho miedo. Y estoy abandonado, ¿no? Por supuesto. Y es lo que también te comentaba, cuando ya logramos que estas mamás se den un espacio para hablar, para ir a terapia familiar, hay mucha culpa de tener que dejarlos. Entonces, como hay mucha culpa, no pongo límites. Entonces, doy el celular, doy la tablet por mi ausencia. Claro, por eso dices que compenso. Compenso. ¿No? Hay un reclamo de ellos. Hay furia, hay resentimiento. Entonces, me vas a llegar a encontrar borracho o no me vas a llegar a encontrar, ya me fui de fiesta. Hay dolor. Todo se resume a dolor. Por supuesto, a vacío. A vacío. A soledad. A soledad, a abandono. Claro. Si algo le pega a un adolescente es una sensación de abandono. Y es muy difícil que él entienda, porque está creciendo, que su mamá tiene que salir a trabajar. O sea, sí es muy difícil. O sea, hay un reclamo ahí, muy fuerte. Y
la familia mexicana cómo es. Mamá sobreprotectora, papá periférico o ausente. Entonces, repito, cuando hay papá. Entonces, hay mamás que dicen mejor que consuma aquí, pero que no consuma afuera. Estás más seguro en la casa. Está más seguro en afuera, la casa. ¿no? Sí. Entonces, si se fijan, todo se resume a muy poca inteligencia emocional. Nadie nos educa para eso. Nos venden la idea de que hay que ser inteligente intelectualmente, no emocional. Claro. Y ahí está eso es una de las consecuencias. Sexo químico. Claro, porque además estás intelectualizando desde la parte racional, en donde si todo está bien, lo acomodo de la manera en que a mí me haga sentir mejor y no me haga sentir pues todo este vacío. Sí. Perla, ¿quieres comentar algo? Bueno, es que también hablando de eso, incluso me ha tocado ver situaciones en que no hay mamá y sí hay papá, pero el papá dice es que soy hombre y no sé cómo acercarme a mi hijo o hija, claro. Y entonces igual empiezan, ven que sus hijos empiezan como a consumir sustancias, pero no pueden decir nada porque dicen, como le digo, no sé acercarme, y como le digo, como le reclamo si no estoy yo con ella para cuidarla. Sí, porque aparte luego son hijas. Es eso y ahí entra el género. El hombre mexicano no sabe, es macho mexicano, no sabe hablar. Él sabe poner límites desde el enojo. El papá tiene que ser violento para que lo respeten, ¿no? Más un papá solo, imagínense. Entonces, sí, también pasa mucho eso, que el papá dice, es que pues yo le doy para la escuela, yo le doy para que coma, ¿no? O sea, lo material. Entonces yo ya cumplí, porque mi rol como hombre mexicano es ser proveedor. ¿Sí? Entonces ellos cumplen con ser proveedores. Pero no son proveedores emocionales, son proveedores materiales y de sustento económico y pues la comida, la escuela. Y ellos sienten que con eso cumplen. Y viene el adolescente y zumba, les dice que algo está fallando, ¿no? Y yo creo que todo esto va a una situación de que es una responsabilidad bilateral. Totalmente. O sea, sí, definitivamente ahora las mamás salen a trabajar, los padres también salen a trabajar, los horarios también en los que trabajan están también bien pesados, las distancias, el transporte, ¿no? Llegas a dormir. Te levantas a las 3 de la mañana para llegar a las 4:30 si vives en el Estado de México para poder entrar a trabajar a la Ciudad de México. Exacto. Sales a las 6 de la tarde de tu casa, donde está ya la hora pico, y llegas a tu casa a las 9 de la noche. Y si llueve, olvida. Ya no llegas. Ya no llegas. Y si hay huelga taxistas, menos. Exacto. ¿No? Y el hijo estuvo todo el día solo. Claro. Pero tampoco es muy importante lo que dices, porque tampoco es una víctima. Es más bien, los dos tienen que asumir esa realidad y apoyarse. Así es. ¿No? Los dos tienen que asumir que eso les tocó y se tienen que apoyar. Adaptar. Y tiempo de calidad, llamadas, o sea, que sí se sienta la presencia, un mensajito, no actuar desde el sentimiento de culpa porque vas a ser permisiva o permisivo. Hay hijos que te lo dicen, ella no está, pero está, porque está presente de alguna manera, ¿sabes? Entonces más bien es eso, como hablarlo así, nos tocó esta realidad, hijo, necesitamos apoyarnos, hasta enseñarle las cuentas que hay que pagar. Cuando estamos chicos damos por hecho que todo es gratis, ¿no? Porque todo está en casa. Y hay que transmitir que eso cuesta. Y que por eso hay que salir a trabajar. Que somos equipo. Que somos equipo. O sea, tú en tu responsabilidad, yo en mi responsabilidad, pero este equipo tiene que funcionar porque es la mejor manera en que nos vamos a llevar. Exacto. Quizá de lunes a viernes sea un caos mi vida. Exacto. Pero sábado y domingo te voy a dar la calidad de tiempo que tú mereces. Y entonces a ver, dime tú qué sientes, qué está pasando. Y yo te voy a decir como mamá también qué me está pasando. Porque creo que muchas veces los hijos vemos a los padres así como que nunca les pasa nada y siempre están bien. Sí. Pero realmente ya cuando creces y eres adulto y te das cuenta de todas las cuestiones que tuvieron que pasar tus papás. Exacto. Dices, híjole, y nunca nos decían. Exacto. Porque ellos también les duele, porque ellos también angustian, porque ellos también están trabajando y han de estar diciendo, ¿qué estar haciendo? Sí. Y yo acá. O que ya lo llamaron, señora, pues venga por su hijo porque ya tuvo una riña, o está drogado, o no vino. Y luego si te sales del trabajo te corren. O sea, es toda una serie de circunstancias que realmente no son pues agradables para ninguno de los dos. Y hay que hablarlas, porque si no se presta fantasías de no me quiere, no le importo. Hay que hablarlo. Por supuesto. ¿Este chemsex desde cuándo empezó, Iván? Los primeros reportes se dan en Estados Unidos y Europa hace 10 años. Ya la palabra. Como tal.
Sí, pero en México ya se practica. Ujú. En México, en las aplicaciones de contactos para conocer gente, Grindr, Tinder, ya hay estos emoticones que te digo. O fiesta en tal lugar, entonces ya saben de qué va la fiesta, Ujú. ¿no? Entonces el acceso es con esto, con estas características y todo. No hay todavía estudios en México, pero ya hay estudios en Europa. Hay encuestas de la gente que lo practica, encuestas anónimas, por supuesto. Obvio. Y entonces es como, ¿qué viene? Como instituciones viene el reto de diseñar protocolos para atender a esta población. Porque el personal de salud no está preparado, ¿eh? No, porque volvemos a lo mismo. Viene la parte de un prejuicio. De un prejuicio de moral. De moral, de, ay, pues es que estás bien chavo y entonces siempre haces lo mismo, sin Exacto. saber definitivamente que toda la parte frontal Exacto. del cerebro no está desarrollada. Exacto. Tenemos llamadas. Bueno, el señor José Luis Hernández de la alcaldía Iztapalapa, su pregunta es: ¿en qué se basa la terapia o en centros de integración juvenil y los resultados que se han obtenido? Mira, el tratamiento de centros de integración juvenil es integral. ¿Qué quiere decir esto? Una persona va a ser tratada por médico, psicólogo, trabajador social, van a tener terapia individual, familiar, grupal, y van a tener también terapias especiales dependiendo de la sustancia que consuma. No es lo mismo consumir cocaína que heroína. Por ejemplo, CIJ tiene 11 unidades de hospitalización en el país, que es principalmente para consumidores de heroína, que ahí ya necesitas un ambiente controlado y medicamento. Somos una institución profesional. Hay instituciones que así se llaman, no es por devalorarlas, se llaman comunidades no profesionales, donde, por ejemplo, un AA es no profesionalizado, es un grupo de ayuda mutua, porque ahí todos consumimos y todos nos vamos a ayudar. Claro. Acá es personal profesional, médicos, psiquiatras, cualquier persona que tenga duda o que quiera llevar a alguien, en la línea es 52 12 12 12, se llama CIJ Contigo, la línea de atención. Y ¿qué se hace? Una valoración diagnóstica, porque pues no todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento. No es lo mismo un adolescente que consume marihuana que alguien de la tercera edad que consume tabaco, y ahí hemos encontrado gente de la tercera edad muy sola, que su compañero es el tabaco. Y de hecho en la terapia inclusive se les pide que le escriban una carta al tabaco. Y esos nos los manda mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos clínicas para dejar de fumar en todos los CIJ. ¿Y qué crees? Que ya después ellos ya no quieren dejar su grupo porque ya hicieron amigos, ya no están solos. Y pueden dejar el tabaco. Y ahí te fijas que estaba llenando eso, ¿no? Entonces sí, cualquier persona que quiera llamar porque sospecha que un familiar o ellos mismos tienen un problema de adicción, pueden llamar. Y ahí les van a dar la dirección del CIJ más cercano a su casa. Incluso en algunas alcaldías hay hasta 2 o 3 ¿Sí? centros por alcaldía. Digo, Álvaro Obregón tiene 2, si mal no recuerdo. Iztapalapa tiene 3. La GAM creo que también tiene 2 o 2. Tiene 3. Tiene 3, ¿no? Tiene 3. Por la extensión de la alcaldía. Sí. Y que bueno, a final de cuentas, el poder acudir a un proceso terapéutico, a traer, a tratar. A que los acompañen. A que los acompañen. Porque es un acompañamiento. Sí. Nos vamos a dar cuenta que todos los consumos son por este vacío emocional que se va generando en la gente, por situaciones no resueltas, por problemas en casa. Pero al final de cuentas es un consumo. Es un consumo y es una adicción. Y es algo que vamos generando a lo largo del tiempo, y que si no ponemos justamente la visión en donde tenemos que poner en el objetivo, que son no solo nuestros adolescentes, sino también incluso ya la gente adulta. Todos. En las mujeres, por ejemplo, en México consumen más medicamentos. Sí, claro. Medicamentos controlados. Empiezan a ir a una cita por una ansiedad y después dejan de ir al psiquiatra, pero siguen tomando el medicamento, pero ya como quieren. Y ahí caen en una adicción, porque ya no es bajo supervisión médica, ¿no? Sí, y claro. Eso es en las mujeres mayores. Las mujeres adolescentes ya están al mismo nivel de consumo en algunas sustancias que los hombres. Sí. Yo creo que desafortunadamente ha alcanzado a la mujer, que sigue siendo más vulnerable por toda la serie de estigmas que hay. Mujeres, por ejemplo, que viven con la cuestión de que son presas. Sí. Por ejemplo, aparte de estar presas,
están abandonadas por la familia. La familia a las mujeres presas las abandona, a Así los hombres es, no. no. A los hombres va la mamá, va la esposa, a las mujeres las dejan por vergüenza. Así es. Porque a final de cuentas es como tú. Exacto. Y que muchas veces ni siquiera tienen la culpa, ellas echan la culpa para salvar a ver, la pareja. Muchas veces sí. O imagínate, por ejemplo, que atendemos a una embarazada consumidora, todo el estigma que le cae, que eres mala madre, porque ya sabes que estás embarazada y sigues consumiendo. Pues es que necesita tratamiento, no es de voluntad. Sí, claro. No, y además pues toda la consecuencia que eso va a traer. También. Con el producto. Y hay que sensibilizarla. Si no nada más de, mujer drogadita, mala. mujer mala. Mala. Y luego nace y a la criatura le dicen eso. Una llamada más. ¿Pueden ir por Perla ya para que vengan? Vamos a cerrar el programa. Sí, la señora Ana María Castro de la alcaldía de Tlalpan pregunta si puede existir alguna adicción a los carbohidratos. Sí, podemos ser adictos los seres humanos a todo. Sí. A todo. Y los carbohidratos es azúcar. Y el azúcar mueve zonas cerebrales parecidas a la cocaína. Por eso la Coca-Cola es la reina en México. Sí, por supuesto que sí. Y ahí ya toda adicción necesita apoyo psicológico. Toda adicción a las compras, al internet. Ya vienen los nuevos catálogos de enfermedades mentales, adicción al internet, ya va a venir. Okay. Porque, pues sí, hay gente que está a las 18 horas en una compu, ¿no? Y todo el tiempo está. Pues el mismo Facebook es así. Pues o sea. Iván, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo nos ganó. Voló. No sé por qué, pero bueno, nos ganó. El teléfono de CIJ en línea es 52 12. Muy bien, ahí pueden llamar. ¿Están las 24 horas? No, de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Muy bien, soy Itzel Hernández. Gracias a Crescencio Suárez Blancas por estar en los controles, al señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño, por supuesto, a nuestro amigo Juan Carlos Osorno, que ya no lo veo, pero bueno, está en continuidad, y a toda la gente que hace posible sábado con sábado este programa de Confusiones y Confusiones. Agradecer, por supuesto, también a nuestras alumnas, a Jocelyn, a Perla y a María Enriqueta, el haber estado con nosotros. Y el próximo sábado les recordamos que estaremos hablando de cáncer de mama, justamente en el mes de cáncer de mama. Vendrá personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que aquí nos escuchamos próximo sábado, misma hora, Confesiones y Confusiones. Muy buena tarde. Promise me red roses and gold, but soon you forgot. You promised me just me and you. You promised me I could be your queen and you be my king. You promised me a white wedding dress, where is the ring? You promised me your tender caress, your kisses at night. So try to show it wasn't in vain, because I'm wasting my time. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.